que dice esa alabanza: cuán grande es Dios, hermanos. Pero ¿qué nos impedirá hacer grandes cosas por Dios o para Dios? ¿Qué nos impide, hermanos, en nuestro corazón hacer el bien, agradar a Dios, ¿no? Pero bueno, yo pienso que ese es el tema de esta mañana, hermanos. Quiero decirles que todos los hombres de Dios han sufrido lo que nosotros hemos vivido en nuestra vida cristiana. Cuando venimos a Cristo, dejamos tantos pecados, los más evidentes, ¿no? El que tomaba y se embriagaba ya deja de tomar. El que era drogadicto deja las drogas. Y el que hay gente que era homosexual deja la homosexualidad. Eran rateros, dejan de robar. Pero después, al tiempo, hermanos, dice uno, ya quedaron todo atrás. He sofocado todos mis pecados, mis más grandes pecados, y al tiempo vuelven como a crecer. Y dices tú, no puede ser posible que otra vez regresen a mi vida tantas cosas que había superado ya. Y bien, hermanos, hace tiempo, en una pequeña reflexión, hice alusión a un tema apasionante, hermanos, que lo trataron todos los teólogos del siglo XVII, en especial el hermano John Owen. Se refieren, si acuerdan, cuando hablé sobre el pecado remanente. Hay un pecado, hermanos, que después de la conversión de los cristianos queda un pecado, un sedimento en el corazón y en el alma del creyente, hermano, que sigue ahí de por vida, viviendo en tu vida, en tu corazón, que es el que se opone a que tú sirvas al Dios vivo y verdadero. Cuando tú quieres servir a Dios, cuando venimos aquí y pedimos perdón, hermanos, porque pues hemos sido negligentes, ¿no? Cuando vamos a tomar la cena del Señor, ¿qué decimos? Señor, perdóname, he sido negligente. Porque a pesar de que me has enseñado a hacer lo bueno, no lo hago. Aunque esté en mi disposición, hermano. ¿Cuántas veces has dispuesto en tu corazón leer la Biblia en un año y no lo has hecho? ¿Cuántas veces has puesto en tu corazón, Dios, de servir en la iglesia y no lo haces? ¿Cuántas veces has puesto en tu corazón, Dios, voy a predicarle a esta persona porque está sufriendo una situación muy grave, y no lo haces, hermano? ¿Cuántas veces Dios ha puesto en tu corazón ir a ver a un enfermo y está en tu corazón, en tu mente ir, pero hay una fuerza interior en tu vida que se opone a que vayas, hermano? Yo me acuerdo que cuando iniciamos esta iglesia, empezaba yo en mi inexperiencia, a visitar a los vecinos e invitarlos. Me tocó ir, hermanos, empezábamos el servicio a las 6 de la tarde. 5 para las 6 llegaba y le tocaba. Sí, el vecino, vengan, avíseme nomás. Llegaba, vecino, ¿cómo está? Ya se estaba hasta peinándose. Ahorita voy. Bueno, ya te espero. Y no llegaba. Yo decía, ¿qué pasó? Si ya se estaba peinando, ¿qué le impidió venir a la iglesia? Entonces, esa vez hice mención a este tema apasionante, hermanos,
del pecado remanente. Se refiere básicamente a desentrañar, a que podamos conocer nuestra propia naturaleza, hermanos, para que conociendo cuál es la contradicción que nos ha dado en nuestro propio corazón, nuestra naturaleza pecaminosa, podamos sobrevivir y poder salir adelante. ¿Por qué es importante este tema, hermanos? Porque en la actualidad muchos pueden tropezar, porque llegan a pensar, ¿seré hijo de Dios? ¿Por qué quiero hacer el bien y no lo hago? ¿Realmente seré salvo? ¿Qué está pasando en mi vida? Y luego vienen otros y te dicen, ya no hay cristianos carnales, no hay ningún cristiano carnal. Si eres carnal o vives conforme a la carne o tomas decisiones conforme a la carne, no eres cristiano. Y luego vienen otros, hermano, y te dicen, no hay pecado ya. Yo no he pecado. Hay gente que me ha dicho, yo no tengo pecado en mi vida. Entonces, imagínense con tantas contradicciones, cuando nuestra vida espiritual a veces va como el cangrejo, 2 pasos adelante, 1 para atrás, y tú dices, ¿seré creyente? ¿Volveré a tomar la decisión? ¿O qué está pasando en mi vida, no? Entonces, los teólogos de aquel entonces trataron de explicar esta contradicción tan grande que sufrimos como creyentes, hermano. Y solo como creyentes lo estamos sufriendo, ¿no? Entonces, ¿qué explicación podemos darle, hermano, a eso que me desanima, que me aleja de Dios, que me hace dudar si soy hijo de Dios, hermano? ¿No? Fíjense qué importante. Entonces, vamos a ver ahí, hermanos, en el libro de Romanos 6:12, Romanos 6:12, para ir entrando en el tema, algo muy importante que dice Pablo, hermanos. Fíjense lo que dice. ¿Lo tiene? Dice, fíjense, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Fíjense qué importante. Ahí no dice, desarraiga pues el pecado de vuestro cuerpo mortal, ¿o ahí dice eso? ¿Desarraiga el pecado? No. Dice, no reine el pecado. Está dando por hecho que el pecado mora en nosotros, hermano. Nomás te dice Dios que no reine. Tú tienes un inquilino ahí en tu vida, hermano, pero manténlo a raya. No lo dejes que reine en tu corazón, ¿sí me entiendes? Porque si no hubiera dicho, desarraiga el pecado de tu vida, no. Dios sabe que hay un pecado remanente ahí en nuestra vida, en nuestra propia alma. Y luego dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahí no dice, erradica las concupiscencias. Dice, no obedezcáis nomás al pecado. Manténlo a raya. Mátalo de hambre, hermano. Como las nuevas dietas, ¿no? Las nuevas soluciones que le están dando al cáncer, ¿no? Los doctores llegaron a la conclusión de que mata al cáncer de hambre. Deja el azúcar, deja las proteínas, deja todo hasta que se muera el cáncer. Antes que tú. Y la gente se somete a esas dietas. ¿Y el cáncer de qué vive? Pues de lo que comes. Pues en la medida que no comes ya todos los azúcares y todas esas cosas, lo estás matando en tu cuerpo. Así
Tienes que mantener a raya, dice Pablo, que no reine el pecado en tu corazón. Ahí va a estar, dice Dios. Yo no te estoy pidiendo que lo quites y que lo desarraigues. Nomás te pido que no reine, que no sea tu rey, que no cree un imperio en tu vida. Entonces, dice que se nos está diciendo que vamos a vivir, hermanos, esta vida dentro, en nuestro corazón, del remanente de un pecado en nuestro corazón hasta que muramos, hermanos. Entonces, meditemos en eso. La muerte, hermanos, es la que va a reducir a polvo toda esta maquinaria corrupta, hermanos, que tenemos, es todo este armazón que tenemos. Es una maquinaria corrupta que está estigmatizada por la lepra del pecado, hermanos. Por eso, cuando llegue la muerte, hermanos, vamos a ser liberados. Una vez que ya nuestro cuerpo terrenal desaparezca, el cuerpo celestial, dice, ya no tendremos esas luchas, hermano. Esas luchas dolorosas donde tú dices, quiero leer la Biblia y no la leo. Quiero hacer el bien y no lo hago. Gálatas 5:17, ¿qué dice, hermanos? Cuánta contradicción en nuestra vida, hermanos. Pero tenemos que llegar a entender esto. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisierais, hermano. Lo importante de esta mañana es que salgamos de aquí y decir, he entendido por qué no hago el bien que Dios quiere que haga. Porque hay en mí una ley que obra en mis miembros, que se opone a la ley de Dios. Y que cuando Dios me dice, ayuda a esa persona, ahí mismo en el centro de tu alma, opera este principio, hermano. Una voz que te dice, no lo hagas. ¿Y qué haces? ¿Cuántas veces has estado a punto de ayudar a alguien que lo ves así, mete la mano a la bolsa y después la sacas vacía? ¿Qué te impidió hacer el bien, hermano? Pablo lo describe muy bien ahí en Romanos capítulo 7, hermanos. Vamos a leer ahí una parte de este pasaje para que que nos vaya quedando claro lo que Pablo descubrió en su vida y lo que esta mañana Dios quiere compartirnos, ¿no? Fíjense lo que dice ahí, hermanos. Romanos capítulo 7, versículo 15 en adelante. ¿Lo tienen? Dice, parece que nos está describiendo, ¿a poco no? Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco hago, hermanos. Eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, dice Pablo, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, hermanos. Imagínate. Lo que dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, ¿no?
Y luego dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Qué tremendo, ¿no? No hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y luego dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, hermanos. Así dice Pablo, que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Todos nos deleitamos en la ley de Dios. Cantamos cuán grande es Él, hasta las lágrimas, ¿a poco no? Y luego dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, hermano. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo, qué miserable soy, queriendo hacer el bien, hago el mal, hermanos. Imagínense qué tremendo. Cuando muchos han leído este pasaje, hermanos, muchos en un tiempo alegaron que esto lo escribió Pablo cuando era inconverso. Pero no es así. Solo cuando vienes a Cristo, cuando hay una conversión en tu vida, es cuando puede haber conflicto, este tipo de conflicto. Cuando no. ¿Cuándo puedes, antes de conocer a Cristo, había algún conflicto? En que si hacías el bien o el mal, nunca te conflictuaste. Hacías el mal y dormías como angelito, ¿a poco no? Entonces, en el versículo 21, hermanos, hay algo muy importante. Pablo dice que halló esta ley. O sea, Pablo le está llamando ley, hermanos. Imagínate, le está dando ese nivel. No es que Pablo le hayan predicado de que exista una ley a lo interno en tus miembros. Quiero dejar claro, hermanos, que no es una ley que fue dada a nosotros como creyentes, sino que es una ley que está dada a lo interno de nuestra vida, está dada allí, así como la ley de la gravedad, como la ley, ahí está en tu corazón, hermanos. Y Pablo encuentra eficacia y poder tan fuerte en esta situación que descubre Pablo, no en predicaciones que haya oído, sino que él la halló en su propia experiencia personal, hermanos. ¿En qué ocasión encontró Pablo esta situación? Y no creo que una vez nomás, sino lo fue corroborando a través de su vida. Dice que cuando él quería hacer el bien, ¿qué pasaba? Terminaba haciendo el mal, hermano. Había una fuerza, dice, que se opone en mí, en mi vida. Y es tan fuerte y tan poderosa que dice Pablo, hallo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, dice, que el mal está en mí. Y fíjense lo que dice. Algo más tremendo, dice, porque en el versículo 23 dice, porque veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, ¿y qué? Y me lleva cautivo, hermanos. Imagínate, tan fuerte es esa ley que encontró Pablo, que te llevaba cautivo. ¿Cómo llevan un cautivo? Amarrado, hermano. Esposado, esclavo del pecado. Qué tremendo, ¿no?
Por eso Pablo termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me va a poder liberar de este cuerpo de muerte? Entonces, hermanos, si te lleva cautivo, ahora puedes entender que no nomás es a ti, sino a Pablo y a todos los creyentes. Cualquier creyente que te diga, no, yo no peco, yo estoy más allá de esto, eso es falso, hermano. El pecado remanente quedó ahí en nuestra vida, hasta el final de nuestros días. Afortunadamente, hermanos, si tú sigues el pasaje, dice en el versículo 25, pero gracias doy a Dios, dice Pablo, por Jesucristo nuestro Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, hermanos. Quiere decir que hay otra ley, hermano. Dice Pablo, la ley del pecado y la ley de ¿qué? Del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es el que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. A pesar de que ya convertidos, hermanos, queda ese sedimento. Y te lo explico, hermano, para que no tropieces, ni que Satanás venga un día a decirte, no eres hijo de Dios, porque aún mora el pecado en tu vida. O Dios no es tan poderoso que quitó todos los pecados de tu vida. Pero dijo Pablo, hallé una ley en mi vida que me lleva cautivo al pecado. El pecado remanente le llamaron los teólogos del siglo XVII, hermano. Como cuando queda un remanente de todas las cosas, ahí queda un sedimento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la habitual, hermano, inclinación del creyente en esta vida? Hacer el bien, hermanos. Cuando venimos a Cristo, nosotros somos, ahí nos distinguimos de los incrédulos, que estamos propensos a hacer el bien, ¿no? Llegamos a algún lado y queremos ser útiles, nos paramos a lavar los platos, queremos ayudar, queremos estar atentos a todo. Los incrédulos no, hermano. Los incrédulos, la ley del pecado actúa a sus anchas en su vida, donde afecta y donde nos conflictúa muchas veces es en nosotros los creyentes, porque nos puede llevar a frustrarnos, a irnos de la iglesia, a pensar que no tenemos a Dios, que Dios no es lo suficientemente poderoso para quitar de mi vida todo vestigio de pecado, hermano. Pero Pablo ahí dice, hermanos, pero cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Hay un principio contrario. Es decir, que el mal está a la mano, hermanos, preparado para oponerse al cumplimiento del bien. Fíjense qué tremendo. Ahora sí puedes entender mucha parte de tu vida como creyente. ¿Por qué a veces de lo que vienes a escuchar entiendes muy poquito? Y de lo que y practicas mucho menos de lo que entiendes. Entonces puedes decir, ¿qué está pasando en mi vida?
pues que la ley del pecado está ganando ventaja sobre mí. Debo tomar mis precauciones y decirle: Señor Jesucristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es más poderosa, y tenemos que aplicar lo que dice Romanos, cuando vimos Romanos 6, cuando dijimos que no reine pues el pecado en tu corazón. Sé que no lo puedo extirpar, pero lo quiero mantener a raya, ¿no? Por eso, hermano, debemos ser sabios para saber gobernar nuestra vida, hermanos. Pues debemos saber que estas dos fuerzas actúan en tu corazón, en tu alma, la ley del Espíritu de Cristo Jesús y la ley del pecado que halló Pablo en su vida, en su corazón, en sus miembros, ¿no? Entonces, ¿esto es para qué? Para evitar que tropecemos, para que podamos descifrar las contradicciones que se dan en nuestra propia vida, hermanos. Que no es posible que, siendo creyente, cuando quiero hacer el bien, a veces no lo hago. ¿Cuántas veces estamos, sí, vamos a tomar ese estudio, y llega la hora del estudio y no lo tomas? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Sí, voy a leer la Biblia. Llega la hora de que vas a abrir la Biblia y no la abres, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, la ley del pecado remanente tiene dominio como toda ley en nuestra vida. Romanos 7:1, ¿qué dice, hermanos? La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, hermanos. Si algo tiene la ley, hermanos, es la característica del dominio. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Entonces, ¿vamos a tener esta situación en nuestra vida? Sí, hermanos. Pero toda la Biblia está inclinada, y si tú lo ves, a mantener a raya a ese enemigo, que no reinen y que no obedezcan las concupiscencias, y ahí va todo encaminado a esto, hermanos. ¿Qué tipo de ley es la ley del pecado remanente, hermanos? No se trata de una ley externa que nos fue dada y está escrita así como la ley de Moisés, hermano, sino es una ley innata, una ley que obra, una ley que impele, una ley que te constriñe a actuar de una manera. Es una ley interna, hermanos. Al principio, cuando Dios hizo al hombre, le puso una ley en su corazón. ¿Adán tenía la ley del pecado, hermanos? Yo pienso que no. Él pudo haber vencido la tentación, pero no quiso. No actuaba en nosotros como en nosotros la ley del pecado, sino él cayó, tuvo la caída, y ahí entró el pecado en el hombre y se enraizó en nuestra propia alma y en nuestro corazón. Después, Dios emite las leyes con Moisés en unas tablas, ¿se acuerdan? Pero ya no estaban en el corazón del hombre las leyes de Dios. Estaba la ley del pecado. Y pasaron los años y Dios dijo: ya les di la ley en unas tablas, pero esa es una ley externa. Necesito darles la ley para que la tengan enraizada en su corazón, en su alma. Ahí en el libro de Jeremías 31, del 31 al 33, habla de eso, que daré mi ley en su
mente y la escribiré en su corazón. He aquí dice que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, hermanos. Entonces, ese es el procedimiento que dio Dios para que nosotros, al convertirnos y aceptar al Señor Jesucristo, pusiera su ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús en nuestros corazones. Porque Él sabía que una ley, en unas tablas de la ley o la ley escrita, pues de nada nos va a servir, hermanos. Pero Pablo expresó, hermanos, ahí en el versículo 7:17, el pecado mora en mí. Lo repite en el versículo 7:20. El pecado mora en mí. En el versículo 7:21 dice, está en mí. En el versículo 7:23, está en mis miembros. Imagínate que te veas tu cuerpo y digas, esta máquina corrupta que tengo aquí, ¿no? Y que voy al gimnasio y se está poniendo así, pero sigue siendo corrupta, porque ahí mora el pecado. Ahí está el mal de todos los males, hermano. No nos confundamos, no es Satanás, ¿sabes? Ahí está todo el mal. Tantas generaciones que se han perdido en el infierno, porque el hombre no nace, dijo una vez un predicador, nunca ha nacido el hombre siendo amigo de Dios, hermano. En cuanto empieza a tener conciencia, se aparta de Dios. No queremos saber nada de Dios. Pon dos niños ahí de 4 meses y el otro de 3, le quita el juguete, agarra la sonaja y le da en la cabeza. Dice, ¿de dónde aprendió este? ¿No? ¿Por qué? Entonces, el pecado remanente, hermanos, permanece en el alma del creyente. Así que no te asustes, hermano. Pero no debe reinar en ti, hermano. Cuando Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me va a quitar este cuerpo de muerte? Pero doy gracias a Dios, dice, en Cristo Jesús, que Él venció. Él vive ahí en tu alma, hermano. No creas que es como un vagabundo, hermano. Ojalá fuera un vagabundo que se fuera y en lo que se va hiciéramos el bien y el bien y el bien, ¿no? No, está ahí vive, hermano. Cada vez que quieres hacer el bien, ahí aparece. Dijo Pablo, cada vez que quiero hacer el bien, ¿qué es? Encuentra el mal. No lo hago el bien, hermano. Qué tremendo, ¿no? Dice en Hebreos 12:1, fíjense lo que dice ahí un pasaje. Hebreos 12:1 dice, pero Hebreos. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, hermanos. O sea, el pecado ahí está asediándonos. Día y noche, día y noche. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que la vida cristiana es una lucha día y noche.
El que alguien se sostenga en la vida cristiana, hermano, es un milagro de Dios. Quizá ha entendido de que ha permitido que Dios obre para tener a raya al pecado que mora en él, el pecado remanente que está ahí, que se transforma en tantos pecados, hermano. O sea, la semilla del mal está sembrada en nuestro corazón. Entonces, la vida cristiana es una constante lucha, es remar contra la corriente, hermanos. Si no estás remando, si no estás luchando, si no estás atentos a esta situación de que hay dos fuerzas que viven en ti, en tu alma, en tu corazón, te puedes dejar arrastrar, te puede llevar muy lejos, te puede desanimar, puede ser que te quite la poca fe que tienes. Entonces, medita mucho en eso, hermano. Y pues este tema le vamos a continuar el próximo domingo porque es un poquito para que podamos ir avanzando, pero sí es importante que meditemos en esto, que no es una ley que le fue dada a nosotros, hermano, sino una ley que está en nuestros miembros. Sí se entiende eso, ¿no? No es de que ya voy a vivir así, no, sino simplemente te está diciendo, Dios, mira, estas son las fuerzas que actúan en tu naturaleza. Tú debes conocerte a ti mismo, cómo eres. Hay hombres que se conocen, si me como un molito, pero después a las 3 me va a dar agruras, me tomo mi metamisol, esto que el otro, y conocen su salud, pero no conocemos nuestras entrañas, la manera en que actúa internamente nuestra alma, nuestro corazón. Ahora puedes irte a casa y decir, cuánto daño ha hecho en mi vida ese semilla del pecado que mora en mi corazón. ¿Cuántas cosas se han dejado de hacer? Medita tantito, hermano. Que todo el pueblo cristiano pudiera hacer todo el bien que nace en su corazón, hacerlo. Vamos a predicar, vamos. 100 y llegan 10, ¿no? ¡Ay! ¿Qué pasó? La ley del pecado, hermanos, hizo mella en el corazón de muchos, en el 90%, y así es. Voy a ofrendar a Dios ahora que cobre un dinero. Ya tienes el dinerito y vas al alfolí y te quedas así, como nomás, como metiste la mano, pues ya no sacaste el dinero. ¿Qué te lo impidió, hermano? Y todo esto, bueno, no es el diablo, hermano, pero el diablo lo utiliza para después destrozar. Después vienen todos los enemigos, imagínate, el enemigo que está en ti, y luego vienen los valores del mundo, viene Satanás, antes estamos aquí, hermanos. Por eso debemos dar gracias a Dios de que estamos aquí, que a pesar de las contradicciones que están dentro de nuestra propia vida, de nuestra existencia, podemos venir aquí y decirle a Dios, gracias Señor, te amamos, estamos luchando y queremos salir adelante así como estamos, llenos de pruebas, de circunstancias, de contradicciones, de todo, pero no nos daremos por vencidos porque nos tenemos que someter a la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús, como dice Pablo. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, porque tú nos amas. Gracias, Señor, por recordarnos que pues no es fácil la vida en esta tierra. Tú lo sabías, Señor. Tú sabes nuestra naturaleza. Tú sabes que somos polvo, que tú nos hiciste del polvo, Señor. Por tanto, Señor,
Te rogamos que tengas misericordia de nosotros, porque te amamos, porque queremos seguir adelante, porque sabemos que tú nos has dado la victoria, Señor. Solo danos la voluntad para estar siempre tomados de tu mano, pues que podamos mantener a raya este enemigo que mora en nuestros corazones, el pecado remanente que ha quedado ahí como sedimento en nuestras vidas, Señor. Bendícenos, Señor, y toca a todos aquellos que no te conocen, para que ellos puedan venir a ti. Te rogamos por mi hermano José Luis, que está aquí, por Francisco, el hermano de mi hermana Alejandra. Ellos son traileros, ellos pues están sufriendo las consecuencias de un trabajo difícil, donde ha alterado su salud, y pues yo te ruego que tú obres en sus corazones, porque cuando ya un trabajo afecta la salud, es importante pensar en dejar eso para preservar su vida, Señor. En Cristo Jesús te agradecemos todo, Padre. Amén, Señor.